Pues buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos conceptos que son bastante conflictivos. Pues son conflictivos, pues son dos conceptos que han sufrido una manipulación enorme, bueno, desde lo que se llamó la transición española hasta hoy. Y estamos hablando de la República, concretamente de la Segunda República y de Blas Infante. Sobre Blas Infante no voy a hablar mucho sobre la manipulación que ha sufrido su doctrina y su figura, porque ya en estas mismas jornadas hay compañeros que han hablado de ella. Concretamente, la semana pasada el compañero Carlos Ríos estuvo hablando sobre Blas Infante. La semana anterior los compañeros Miguel Cano y David Julián también hablaron sobre el mismo tema. Y creo que con esta charla ya ha quedado suficientemente claro quién era Blas Infante, y se ha quedado desmontada toda la manipulación que Blas Infante viene sufriendo desde esta transición política. Bueno, tenemos que hablar un poco de la transición y cómo empieza la manipulación. Bueno, la Segunda República es un término y es un concepto, un periodo histórico, pues que ha sufrido una gran manipulación, y sufre una manipulación a raíz de lo que se llamó la transición española. La transición española fue una transición del franquismo al neofranquismo. ¿Y por qué digo que fue una transición al neofranquismo, si se supone que la transición fue hacia un Estado democrático? Bueno, pues porque el Estado democrático es simplemente una fachada, porque lo que hay detrás de la fachada sigue siendo lo mismo que existía antes, el franquismo. Porque a esta democracia del régimen del 78 llegó o se inicia con los militares franquistas, con los policías franquistas, con la Iglesia Católica franquista, con los jueces franquistas y con los empresarios y la oligarquía económica también franquistas. Bueno, si analizamos la Segunda República, como si analizamos cualquier hecho histórico, la tenemos que analizar con un método. Y para mí el mejor método que existe para analizar cualquier periodo histórico, cualquier hecho histórico, es el método que diseñó Carlos Marx del materialismo histórico y la lucha de clases. Si hablamos de la República, pues tenemos que hablar de la República desde ese contexto, desde esa lucha de clases. Y desde ese punto de vista tenemos varios tipos de república. Tenemos una república burguesa y tenemos una república socialista. La diferencia entre una y otra es la clase dominante en ese tipo de república. La República Española, tanto la Primera República como la Segunda República, son repúblicas burguesas, pues son repúblicas que sirven a los intereses políticos y a los intereses económicos de una clase, de la clase capitalista, de la burguesía. Y son un instrumento de lucha de esa burguesía contra la clase trabajadora y contra los movimientos de liberación nacional. Por ejemplo, durante la Primera República, pues tenemos el caso andaluz, porque Andalucía entra en un periodo de reclamar soberanía, porque el pueblo andaluz ve la necesidad de un gobierno propio y de tomar unas decisiones desde Andalucía. Bueno, para eso se desarrolla todo un movimiento cantonal que el 21 de julio
del 1873, los federales andaluces proclaman la independencia del Estado andaluz. Lo proclaman en Despeñaperros, en la frontera natural entre Castilla y Andalucía. Bueno, la primera república, que se llamaba República Federal, pero que el federalismo ni lo olió, ni lo intentó, porque la actitud que tuvo con los federales andaluces cuando no reclamaban la independencia de Andalucía del Estado español, reclamaban un Estado propio para federarse con el resto de las federaciones del Estado español. Pero un Estado propio basado en una soberanía y basado en una independencia y basado en un acuerdo con el Estado español. Bueno, a pesar de que la Primera República era un Estado federal, no hubo ni siquiera negociación con los federales andaluces ni con los cantones andaluces. La Primera República, el presidente de la Primera República en aquella época era un andaluz de Almería, precisamente Nicolás Salmerón, y lo que hace Nicolás Salmerón es mandar al ejército español al mando del general Pavía. Todos los federalistas andaluces, en todas las provincias andaluzas hay una enorme y brutal represión, con numerosas víctimas, numerosos encarcelados, numerosos represaliados. Eso fue la Primera República Española. Y eso pasó porque servía a unos intereses concretos, que eran los intereses burgueses, porque el Estado español es un marco de concentración de capital, y el Estado español y la burguesía española no se pueden permitir no tener el control sobre Andalucía, porque eso hubiera perjudicado enormemente sus intereses. Por eso en Andalucía no se permite el autogobierno. Y la solución es el ejército. No se intenta ni siquiera una negociación con los sublevados. Es el palo, el ejército, la prisión, la represión. Bueno, tenemos el ejemplo de la Segunda República Española. Bueno, la Segunda República Española, como estaba diciendo al principio, el modelo de república es una república burguesa, igual que hay otras repúblicas burguesas. Por ejemplo, Francia es una república burguesa, Alemania también, Estados Unidos es una república burguesa, Irán es otro tipo de república, Israel es otro tipo de república también. Pero en el Estado español se ha difundido una falsedad, como iba diciendo al principio. Y la falsedad es considerar que la Segunda República era prácticamente un Estado socialista. Se asimila a la Segunda República con socialismo. Y eso es completamente falso. Esa idea surge de la transición. Como dije anteriormente, el gobierno que surge después de la transición, después de la muerte del dictador, que es este régimen del 78, surge por el pacto del franquismo con la socialdemocracia de Felipe González y de Santiago Carrillo, del PSOE y del Partido Comunista de España. Y ahí no cambia nada, lo único que cambia es que se reparten el poder político. Y tanto el PSOE como el Partido Comunista de España entran a formar parte de ese poder político nuevo que se instaura en el régimen del 78. Poder político compartido con el franquismo. Pero el acuerdo no es solamente un acuerdo político, hay un acuerdo en el relato también. En ese acuerdo del relato pues entra la Segunda República y entra la dictadura franquista y entra lo que llamaron la Guerra Civil Española, que no fue una guerra civil, ni fue una guerra entre hermanos,
como nos quieren hacer creer. Fue una guerra entre clases, fue una guerra provocada por el miedo que la burguesía tenía ante el avance del proletariado. Se decidió una solución final, se llevó a cabo un plan preestablecido con anterioridad, que fue la eliminación física de todos los opositores al régimen. Por eso hay cientos de andaluces en las cunetas, cientos de miles de andaluces asesinados, exiliados y demás, porque se hizo un barrido absoluto de toda la oposición política. Pero el relato es diferente. Vamos, nos han presentado una república donde hay dos bandos, el bando fascista y el bando de los rojos. Y se olvidan de muchos sectores políticos. Por ejemplo, contra la Segunda República no luchó el fascismo. El fascismo ya vino prácticamente al final de la Segunda República y vino como una respuesta al avance de los movimientos revolucionarios. Quien se opuso a la Segunda República por burguesa y porque no solucionaba los problemas de la clase trabajadora fueron las organizaciones revolucionarias, organizaciones comunistas y organizaciones anarquistas, principalmente en Andalucía, principalmente CNT y en otros lugares del Estado, como en Asturias, organizaciones marxistas, concretamente marxistas. Bueno, la prueba de esto, pues tenemos bastantes pruebas. Pues tenemos que en el 1931, lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de las elecciones del 1931, después de las elecciones generales a Cortes, dentro de lo que se dominó el complot de Tablada, en la trama civil, digamos, del complot de Tablada, se convoca una huelga general revolucionaria. Se convoca en Sevilla y Sevilla quedó paralizada. Hubo enfrentamientos armados entre la clase trabajadora sevillana y las fuerzas del orden. Bueno, la represión del gobierno republicano sobre los trabajadores andaluces en Sevilla fue brutal, con decenas de muertos y con trabajadores asesinados. Claramente hubo 3 o 4, no recuerdo cuántos trabajadores asesinados cuando eran llevados a la comisaría en un vehículo policial. Pararon en el parque de María Luisa, los sacaron y los fusilaron, sin juicio y sin nada. Eso fue el gobierno de la Segunda República Española. Posteriormente, un día después, el gobierno desde Madrid, el ministro de Defensa, da la orden de que se dispongan piezas de artillería en la plaza, ¿cómo se llamaba? La plaza donde estaba Casa Cornelio, la taberna Casa Cornelio. Bueno, no recuerdo ahora mismo el nombre de la plaza. Era una plaza donde había una taberna, Casa de Cornelio, que era un lugar de encuentro de trabajadores comunistas y de trabajadores anarquistas. Bueno, pues el gobierno de la Segunda República ordena bombardear la taberna Casa Cornelio con piezas de artillería. Se colocan piezas de artillería en la plaza y desde la plaza se bombardea. No queda en pie ni una sola piedra de la taberna de Casa Cornelio, como represalia contra los trabajadores que habían convocado la huelga general revolucionaria. Pues paradójicamente, pocos años después, en
en el lugar donde estaba Casa Cornelio, pues se hace una basílica, la basílica, ¿cómo se llama? No recuerdo, la Basílica de la Macarena, donde están enterrados actualmente los restos del genocida general Queipo de Llano, donde todavía sigue enterrado en la Basílica de la Macarena, que se construyó sobre la ruina de Casa Cornelio. Está enterrado el criminal Queipo de Llano y su mujer en esa basílica. Bueno, pero no se acaba ahí. En 1933 continúa la represión de la Segunda República Española contra la población andaluza. En Casas Viejas son asesinados por los anarquistas que estaban liderados por el jornalero Seis Dedos, cuando en Casas Viejas se declara el anarquismo revolucionario. El gobierno de la Segunda República manda a la Guardia de Asalto. Los jornaleros estaban reunidos en la casa de Seis Dedos y son acribillados por la Guardia de Asalto, con el resultado de varias decenas de jornaleros asesinados por esta misma Guardia de Asalto. Vamos, esto fue la relación que tuvo la Segunda República con la clase trabajadora andaluza, y fue una relación que tuvo en defensa de los intereses de la oligarquía andaluza y de la oligarquía española, porque no había una oligarquía andaluza con unos intereses propios. La oligarquía española instalada en Madrid, la oligarquía andaluza tenían los mismos intereses. Por eso se actuó contra la clase trabajadora. Por eso, a diferencia de Cataluña, no había una burguesía propia, porque la burguesía andaluza estaba implicada en la explotación de la clase trabajadora andaluza, en la explotación de los recursos andaluces y en la represión de la clase trabajadora andaluza. Bueno, pues durante la Segunda República tenemos otros casos más de actuación de la Segunda República contra la clase trabajadora. En 1934, en Asturias, se proclama la República Socialista y el gobierno de la Segunda República manda a las fuerzas africanas, las fuerzas de África, al mando del general Franco. La represión también fue brutal, terminando la República Socialista de Asturias y termina con el asesinato y la muerte de centenares de trabajadores. En el año 1934 se proclama también el Estado catalán. Es un Estado catalán que, a pesar de la autonomía del 1932, no vieron la autonomía que le concedió el Estado español, no la vieron suficiente. Ellos querían ir mucho más lejos y en 1934 pues se proclama el Estado catalán con la intención de proclamarlo dentro de una república federal española. El Estado lo que hace, el Estado español prácticamente declara
pues declara el estado de guerra, declara el estado de sitio, manda el ejército a Cataluña y bueno, hasta que es disuelto pues todo el proceso de República Catalana, y todos sus dirigentes terminan encarcelados, y muchos de ellos terminan en cárceles andaluzas, algunos en el puerto de Santa María concretamente. Y pues, concretamente en Andalucía hay en Andalucía se convocan elecciones a Cortes. Bueno, en Andalucía se convocan en todo el Estado español. Hay elecciones a Cortes en el año 1931, donde se presenta el Partido Republicano Federal, donde se presentan Blas Infante y su gente. Se presenta también con Ramón Franco. Ramón Franco había participado ya en otros intentos independentistas en el Estado español y participaría después en el intento catalán. Durante la Segunda República fue una constante el hostigamiento y la represión contra los movimientos políticos y sindicatos revolucionarios en defensa de los intereses de la burguesía. En Blas Infante y los andalucistas revolucionarios se presentan por el Partido Republicano Federal a las elecciones de 1931 y se presentan en una candidatura donde había algunos elementos, que no eran solamente andaluces. Se presenta Ramón Franco con algunos de sus colaboradores. Ramón Franco entonces estaba destinado en el aeropuerto militar de Tablada, en Sevilla, muy cercano a la ciudad de Sevilla. Y Ramón Franco, junto con el anarquista Pedro Ballina y junto con Blas Infante y su gente, organizan una candidatura para presentarse a las elecciones generales de 1931. Bueno, pero estas elecciones no se plantean, según dice Ballina, no se plantean como un simple movimiento electoral. Las elecciones, en palabras de Pedro Ballina, líder anarquista de la CNT en Sevilla, se plantean como una revolución social. Y toda la campaña se hace con una proclama revolucionaria y llamando a la clase trabajadora sevillana al levantamiento armado. Y esto es un tema bastante importante, y es bastante importante cuando analicemos después lo que dijo Blas Infante en este libro, La verdad sobre el complot de Tablada, que es un tema bastante importante. Comentar lo que dice Blas Infante en este libro, y lo que es más importante, comentar lo que no dice y comentar el por qué lo dice, porque el tema es bastante interesante y nos puede aportar bastante luz sobre todo lo que pasó y por qué Blas Infante niega el complot en este libro. Y lo niega cuando él participó muy directamente en el complot, cuando él estaba en los mítines
Y cuando él estaba al lado de Pedro Ballina, cuando Pedro Ballina hacía una proclama de revolución en los mismos mítines. Ballina hacía, con Blas Infante al lado, llamamiento a la revolución social, en los mítines de la campaña del año 1931 en la provincia de Sevilla. Y en estos mítines de campaña y en el proyecto de campaña se hablaba de disolución de la Guardia Civil, se hablaba de incautar el dinero a los bancos, se hablaba del derrocamiento del gobierno de España por el método que fuera, incluso por el método violento. Eso se habló en los mítines con Blas Infante presente. Aunque ahora digan que no, que eso es verdad. Y hay muchas pruebas de que eso fue así. Por ejemplo, vamos, en los mítines de campaña, con Blas Infante presente, se decía que había que conseguir un derrocamiento violento del gobierno de España, que todo se conseguiría afilando hoces y cortando cabezas. Eso se decía en los mítines del Partido Republicano Federal. Eso lo decía Ballina, eso lo decían otros candidatos, y Blas Infante estaba presente en esos mítines. Infante sí, es verdad que hablaba en unos términos un poco más moderados que Ballina, pero no negaba nunca las afirmaciones de Pedro Ballina ni de Ramón Franco en el sentido de llegar a una revolución social por el método que fuera. Y no desdeñaban por el método armado, y no desdeñaban la lucha armada contra la República burguesa. Y esto era así porque la República Española no solucionó ninguno de los problemas que existían en Andalucía. Incluso el principal problema que había en Andalucía, que era el problema de la tierra, el agrario, que en la Segunda República prometió la reforma agraria, pues la reforma agraria la Segunda República ni la hizo ni tuvo intención de hacerla nunca. Nunca, porque la Segunda República defendía una clase social que era la burguesía, y nunca tuvo intención de arrebatarle la tierra a esa misma burguesía. Bueno, por estos motivos, la candidatura del Partido Republicano Federal, donde iba Blas Infante, que apoyaba a Ballina y que apoyó, entre otras cosas, la gente de la CNT, era una candidatura revolucionaria. Una candidatura revolucionaria donde el recurso a la arma estaba siempre presente. Y estuvo siempre presente desde la misma formación para la candidatura. Durante toda la campaña electoral estuvo presente en la acción revolucionaria contra el Estado español y contra la clase social que sustentaba a la Segunda República, pues que era la burguesía. Incluso en los mítines se pedía al pueblo sevillano y al pueblo andaluz que se armara de escopeta y de palos si se perdían las elecciones. Y así fue. Y así fue. Pocos días después de las elecciones, en Sevilla se convoca huelga general revolucionaria. Y la convoca la CNT. Y la convocan porque ya en los planes existentes
de sublevación de Andalucía y de la instauración de una república andaluza, ya se contaba con eso. Se contaba con una respuesta violenta hasta conseguir el objetivo. Y eso se decía en los mítines. Eso se decía con Blas Infante delante. No se cortaron. Pedro Ballina, el líder anarcosindicalista, no se cortaba. Ramón Franco, hermano del dictador, que participó, no solo participó en el intento revolucionario de Andalucía, también participó en el catalán. Pero no. El objetivo que existía era una sublevación militar apoyada por una sublevación civil. La sublevación civil participaban los anarcosindicalistas de la CNT liderados por Pedro Ballina, que Pedro Ballina se merece un capítulo aparte, porque para alguna gente dirá, bueno, ¿qué pintaba un anarquista en todo esto? Bueno, Pedro Ballina era un anarquista muy especial porque tuvo amigos independentistas, no solo en Andalucía, como era el caso de Blas Infante. También tuvo amigos independentistas en Irlanda, los tuvo en Italia, los tuvo en algunas regiones francesas. No, Ballina, el tema de la independencia de Andalucía no le resultaba nada de extraño, y no es nada de extraño que Ballina tuviera una relación muy estrecha y muy especial con Blas Infante. Y Ballina, aunque para él lo importante era la revolución social, veía en el proceso de independencia de Andalucía una oportunidad para la revolución social. Veía que en el Estado español era más difícil una revolución social, pero que en Andalucía se daban unas condiciones especiales en las que esa revolución social, a través de un proceso de independencia del Estado español, se podría dar. Y existía un plan de una trama militar que fue la que se desactivó, y de una trama civil. La trama civil se llevó a cabo unos días después de las elecciones, pero fue insuficiente. Fue insuficiente para declarar un Estado independiente andaluz. Pero el objetivo era ese, aunque Blas Infante después lo negara. Blas Infante después negaba que él estuviera al corriente, negó que los planes de revolución social se llevaron a cabo. Bueno, se negó por motivos que vamos a ir viendo ahora, pues dentro de unos momentos. Bueno, como decían, poco después de las elecciones, donde las elecciones hubo un pucherazo, Blas Infante esperaba sacar unos resultados mucho mejores. Bueno, pero se dio un pucherazo completamente claro, porque la burguesía no podía permitir que una candidatura revolucionaria, haciendo la campaña que estuvieron haciendo, en la misma campaña, en un mitin en Dos Hermanas, Ballina hablaba de quemar conventos e iglesias y no dejar a un solo clérigo vivo. Eso lo decía Pedro Ballina, lo dijo en un mitin en Dos Hermanas. Se hacían llamamientos desde los mítines a una revolución social y una revolución armada. Entonces, no es creíble
que Blas Infante, aquí, en La verdad sobre el complot de Tablada, dijera que lo de la revuelta armada, que eso nunca se había pensado. Y que eso nunca se pensó y que tal. No es creíble, porque en estos mítines, cuando Pedro Ballina decía esto, Blas Infante estaba a su lado. Y se hablaba de revuelta armada, de revolución armada, de que saliera la gente a la calle. Y que la revolución social se haría o por la urna, y si no por la urna, por las armas. Eso se decía en los mítines de esta campaña, lo decía Pedro Ballina, lo decía Ramón Franco, y Blas Infante estaba delante. Y Blas Infante estaba en esos mítines. Pedro Ballina, en ese mismo mítin en Dos Hermanas, llegó a decir: las elecciones las ganaremos con votos o con pistolas. Son palabras de Pedro Ballina, con Blas Infante en el mítin. Bueno, y ahora hablaremos por qué Blas Infante escribe esto. Bueno, y todo esto pues se hace porque había una decepción con el gobierno republicano. La República Andalucía no trajo nada. Se habla mucho sobre los progresistas españoles, hablan mucho de la Segunda República, de los avances de la Segunda República. La Segunda República en Andalucía no trajo ningún avance. Sí, hubo algún avance en Madrid. Allí sí, a Andalucía no llegaron ningún avance, porque aquí había un modelo económico caciquil. El modelo estaba basado en los latifundios y estaba basado en los caciques, y un modelo político también. Por eso, en estas elecciones de 1931, los resultados de la candidatura donde iba Blas Infante y iba Ramón Franco y los demás fueron bastante escasos, porque hubo algunos casos, algunos colegios electorales donde no se sacó ningún voto, en barrios obreros de Sevilla, de votos cero. Las elecciones fueron impugnadas por un abogado que iba en la candidatura de Pedro Ballina, que era, ¿cómo se llamaba? Años más tarde estuvo después, bueno, no recuerdo el nombre, pero fueron impugnados porque en un barrio obrero no se sacó cero votos. Y hubo declaraciones juradas de muchos trabajadores diciendo que habían votado la candidatura. Las declaraciones juradas de los trabajadores se presentaron ante la Junta Electoral, se presentaron en los juzgados y eso pues se quedó ahí. Hubo un pucherazo grande. Blas Infante, que en este libro, Toda la verdad sobre el complot de Tablada, dijo que porque le perjudicó los bulos que se difundieron sobre una acción violenta. Pero es que no eran bulos. Había preparado una acción violenta para después de las elecciones, como así ocurrió. Pocos días después de terminar la elección, hubo un levantamiento de los trabajadores en Sevilla, comandado por Pedro Ballina y por la CNT. Donde murieron bastantes trabajadores, donde hubo enfrentamientos armados con la policía. Y hubo una considerable detenciones de un número importante de trabajadores. Y eso se sabía antes y lo sabía Blas Infante. Lo que pasa es que, bueno, ahora iremos con lo que escribió Blas Infante después, por qué lo escribió y qué pasó. No, y lo que pasó fue simplemente que la trama militar se desactivó.
había una trama para conseguir una revolución andaluza, que parte era una trama militar, en lo que se llamó el complot de Tablada, que era, Tablada era un aeródromo militar, y en aquella época pues estaba al mando de Ramón Franco. Ramón Franco era hermano del dictador, era republicano, revolucionario y demás. La trama fue descubierta, mandaron a Andalucía, el gobierno de la Segunda República mandó a Andalucía al general Sanjurjo, que se desplazó desde África, tomó el mando del aeródromo y se desactivó pues toda la operación. Bueno, se desactivó porque Ramón Franco, era una persona con un ego enorme y no se cortaba en ir diciendo por ahí sus propósitos y qué es lo que iba a hacer. Bueno, ya lo hizo en otras ocasiones, y aparte en aquella época los pronunciamientos militares eran bastante frecuentes y a los militares no les pasaba nada. Los cambiaban de destino cuando fracasaban el golpe y ya está. O algunos, cuando el tema era más grave, se exiliaban, pero no pasaba nada. En España durante el siglo XIX y XX hubo no sé cuántos pronunciamientos militares, pero cerca de 100 pronunciamientos militares, y no pasaba nada. Fracasaban, pues a los promotores de los pronunciamientos se les mandaba a otro sitio y ya está. A ninguno lo fusilaban ni le cortaban la cabeza. Entre militares se entendían, porque prácticamente todos los gobiernos del Estado español han sido militares, aunque hubiera civiles en su cabeza, pero todos han sido regidos por militares. En el siglo XIX y XX pues, ha sido una constante los pronunciamientos militares y los gobiernos bien de militares o impuestos por militares. Eso era una constante. Y los pronunciamientos se anunciaban públicamente antes de que se produjeran, prácticamente. Entonces, pues Ramón Franco no se cortaba tampoco. Pero en este caso, en Madrid se alarmaron. Se alarmaron porque Ramón Franco no estaba solo, no era un militar que actuaba solo por su cuenta. Se alarmaron porque había una trama civil donde estaban anarquistas revolucionarios, como eran Pedro Ballina y la gente de la CNT, y donde había independentistas revolucionarios, donde estaban los andalucistas revolucionarios de Blas Infante. Entonces el gobierno de Madrid se alarmó y manda al general Sanjurjo y se pone al frente del aeródromo de Sevilla. La trama militar se queda ahí y continúa la trama civil, porque iban juntas. El plan era que Ramón Franco se hacía con el aeródromo, y entonces la trama y apoyaba con aviones y con tropas la trama civil que estaba de la que estaba al frente Pedro Ballina y la gente de la CNT. Entonces la idea era que la aviación controlada por Ramón Franco, si los cuarteles no se rendían, serían bombardeados desde el aire, mientras actuaba el movimiento popular y el movimiento obrero de la CNT, tomando Sevilla, tomando fábricas. Ese era el plan, y ese era un plan conocido por Blas Infante, porque lo dice Pedro Ballina en sus memorias varios años después, cuando estaba exiliado en México. Estando exiliado en México, Pedro Ballina hace sus memorias, cuenta sus memorias son publicadas, y lo que cuenta Pedro Ballina es que Blas Infante estaba en el ajo
del complot, de lo que se llamó el complot de Tablada, y estaba en el ajo de la trama civil. Blas Infante lo niega aquí en este libro, toda la verdad sobre el complot de Tablada. Ballina dice que el complot es verdad. La viuda de Ramón Franco murió en la guerra civil, en un accidente de avión, pero la viuda de Ramón Franco también afirma que era cierto, que no fue. En las elecciones se hablaba de todo eso. Ramón Franco lo iba contando a todo el mundo. Bueno, era una persona, tenía un carácter bastante prepotente, tenía una personalidad muy sui generis. Era un hombre muy impetuoso, un hombre muy válido para muchas cosas, pero en aquella época los militares no tenían por costumbre guardar muchos secretos. Entonces, si en la base militar de Tablada lo conocía los planes todo el mundo, pues a mí me extraña mucho que Blas Infante, que era íntimo amigo suyo, que participó con él en la campaña electoral, me extraña mucho que Blas Infante no conociera esos planes. Cuando la campaña electoral, tanto Ramón Franco como Pedro Ballina estaban diciendo que la independencia de Andalucía iba a ser por las buenas o por las malas, iba a ser o por los votos o por las armas, y se decía en los mítines electorales con Blas Infante delante. Y eso, en el proceso judicial contra Ramón Franco y el resto de militares implicados, como Rechá y otros, intervinieron como testigos, pues muchos de los asistentes a los mítines, y muchos de los asistentes a los mítines afirmaron todo esto. Y todo esto, pues, en el juicio, bueno, Pedro Ballina, él nunca lo ha negado, nunca lo negó, y Ramón Franco en el juicio tampoco lo negó. El único que lo niega es Blas Infante después. Bueno, Blas Infante ya decidió, ante el fracaso de la vía armada, de la vía militar, pues decidió echar su esfuerzo por la vía civil dentro de lo que la legalidad republicana le permitía en esos momentos. Y para llevar a cabo tuvo que negar todo el proceso de Tablada, tuvo que negar que Tablada fuera cierto, y por eso hoy, 50 años después, los herederos del andalucismo conservador niegan que hubiera en Tablada un intento independentista andaluz, un intento revolucionario armado. Dicen que fue un bulo, el bulo del complot de Tablada. Y ese bulo, bueno, pues aquí tengo un libro. Fijaros, este líbrico, el bulo sobre el complot de Tablada. Fue un bulo, no existió. Bueno, hubo un proceso judicial contra Ramón Franco y los militares, que duró tiempo. Pedro Ballina no niega el complot, ni niega la participación de la CNT en el complot, ni en un proceso revolucionario, y en sus memorias Pedro Ballina cuenta las reuniones con Ramón Franco y cuenta las reuniones con Blas Infante para preparar todo el proceso. Pero lo más curioso, que el mismo que escribe este libro dice el bulo sobre el complot de Tablada, dice que el complot fue un bulo. Bueno, pues el mismo, después de 185 páginas, en las conclusiones dice lo siguiente:
nuestro estudio, cito literalmente, nuestro estudio no permite trazar conclusiones definitivas sobre la existencia o no de una rebelión preparada a instancias del movimiento anarquista con el apoyo de algunos militares. Empieza en la portada diciendo que el complot fue un bulo. Termina en el último capítulo, que son conclusiones, en la página 185, diciendo que no se permiten trazar conclusiones definitivas sobre la existencia o no de una rebelión preparada a instancias del movimiento anarquista con el apoyo de algunos militares. Tócate los cojones. 185 páginas para decir esto, para decir que lo que dice en la portada es mentira. El mismo que escribe esto, en la página 185, en las conclusiones, dice que lo que pone en portada es mentira. Pero lo que dice en este libro no es nuevo. Ya lo habían dicho antes. ¿Y sabéis quién? Os vais a sorprender. Se dice aquí. Revista de Historia Militar. Esta revista, que la publica el Instituto de Historia y Cultura Militar, una publicación del Ministerio de Defensa español, hay en el primer artículo de este número de la revista, hay un artículo que dice: los sucesos de Tablada de junio de 1931 y sus consecuencias. Lo escribe un tal Joaquín Gil Onduvilla, comandante del Cuerpo Jurídico Militar, doctor en Historia. Bueno, este doctor en Historia militar, no me extraña, un militar doctor en Historia, o un doctor en Historia que sea militar, no sé cómo pega eso, pero bueno, da igual, hay cosas peores. Pues lo que dice es que el tema que no está muy claro, que es que el gobierno exageró. El gobierno de la República exageró el tema del complot. Y esto lo dice en el año 2011. En el año 2011. Esto está escrito en el año 2017. El año 2017 dice lo mismo que dice una publicación militar en el año 2011. Bueno, con algunas pequeñas variantes. Yo pienso que Blas Infante participó en el proceso autonómico después por el fracaso de la vía revolucionaria. Bueno, digo, esto ya creo que es suficiente, lo dejamos así. Si alguien quiere comentar algo, pues comentamos, y si no, pues lo hago.